a todos. Nos encontramos en esta oportunidad para resolver un ejercicio sobre las aplicaciones de la resistencia de los materiales. El problema dice: dos alambres conductores tienen la misma longitud L1 igual a L2 igual a L 10 kilómetros y las mismas secciones transversales circulares de radio R1 igual a R2 igual a R igual a 1 milímetro. Un alambre es de acero con resistividad 40 por 10 a la menos 8 ohmiómetro y el otro es de cobre con resistividad 1.68 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Calcule la razón de la potencia disipada por los dos alambres, potencia de cobre sobre potencia de acero, cuando están conectados en paralelo. Y se les aplica una diferencia de potencial de 100 voltios. Con base en el resultado, ¿cómo explica el hecho de que los conductores para transmisión de energía eléctrica estén hechos de cobre y no de acero? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que se van a usar dos líneas de transmisión, una que es de acero, una que es de cobre, para llevar energía, para llevar corriente a través de esa línea. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a iniciar resolviendo este ejercicio de aplicación de cómo afecta la resistencia los materiales. Para resolver este problema, entonces vamos a tener en cuenta la definición de resistencia. Recordemos que la resistencia va a ser igual o es igual a la resistividad por la longitud sobre el área sección transversal. Y también vamos a tener en cuenta la definición de potencia, que en este caso la vamos a escribir como potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia, ya que pues el dato conocido es la diferencia de potencial. Bueno, ahora lo que tenemos es lo siguiente: un sistema de dos líneas de transmisión, una hecha de acero y otra de cobre, que están conectadas en paralelo. Entonces eso lo podemos graficar de la siguiente manera: tenemos la línea, se tiene la línea, ¿cierto? Y a esa línea, a ese voltaje, a esa diferencia de potencial, se van a conectar las dos líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión las voy a representar como un par de resistores, a través de los cuales se va a transmitir la corriente. ¿Ok? Y aquí en estos dos puntos es donde se va a ubicar la diferencia de potencial, el punto A, el punto B. Es decir, que la diferencia de potencial AB es igual a 100 voltios. Eso es lo que nos dice el problema. Y por aquí vamos a tener la resistencia del cobre y por aquí vamos a tener la resistencia del acero. En el caso del inciso A, ¿cierto? Entonces sabemos que la resistencia del cobre va a ser igual a la resistividad del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre, ¿vale? Mientras que la resistencia del acero va a ser igual a la resistividad del acero, la longitud del acero, sobre el área sección transversal de la línea de transmisión hecha de acero. Pero el problema siempre me dice que esos cables son idénticos, tienen las mismas dimensiones, tanto de longitud como de sección transversal. Entonces, pues bueno, simplemente vamos a escribir acá la resistencia del cobre como resistividad del cobre, longitud sobre área. Y en el caso de la resistencia del acero, pues será resistividad del acero, longitud sobre sección transversal. Vale, esas serían las resistencias que tienen esos dos materiales. Podemos dejarlas indicadas de esta forma, o si ustedes desean, reemplazamos los valores y miramos cuánto arrojaría cada uno de ellos. Pero es fácil apreciar que como L y S tienen los mismos valores, pues todo irá, o la diferencia entre estas dos resistencias irá más que todo en el valor de la resistividad. La resistividad del acero es mayor que la resistividad del cobre. Por esa razón, la resistencia del acero va a ser mayor que la resistencia del cobre. Vamos a la potencia disipada. Entonces hablemos de la potencia del cobre. La potencia del cobre va a ser igual a la diferencia de potencial aplicada al cuadrado
sobre la resistencia del cobre. Es decir, que la potencia del cobre va a ser igual a delta V cuadrado por 1 sobre RC, o sea, el inverso de esta resistividad, es decir, S sobre ρ del cobre por longitud. Usando la misma metodología para la potencia del acero, entonces tenemos que la potencia del acero va a valer delta V cuadrado S sobre la resistividad del acero por la longitud. Y bueno, ya podemos proceder aquí simplemente a calcular la razón entre esas dos potencias. Repito, se puede dejar indicado o se pueden reemplazar los valores dados sobre el problema y encontrar el valor de RC, RA, PC y PA y luego la razón entre ellos, que debe dar exactamente lo mismo que hacerlo de la manera en la que lo estoy desarrollando. Entonces, el problema me sugiere que calcule P de potencia disipada por el cobre sobre potencia del acero. Entonces, potencia del cobre sobre potencia del acero va a ser igual. Tomamos la potencia del cobre, que es delta V cuadrado por sección transversal sobre resistividad del cobre, longitud, sobre la potencia del acero, que pues no es otra cosa que multiplicar por el inverso de la potencia del acero, o sea, resistividad del acero, longitud sobre diferencia de potencial al cuadrado por superficie. Y bueno, aquí pues vamos a empezar a mirar, las longitudes se van a cancelar, la superficie se va a cancelar y la diferencia de potencial al cuadrado también se va a cancelar. Por eso pues preferí dejar todo indicado para hacer una sola operación al final. Pero repito, ustedes pueden, si quieren, en un problema de este tipo, ir haciendo los cálculos. Es decir, que la potencia del cobre sobre la potencia del acero va a ser igual a la resistividad del acero sobre la resistividad del cobre. Entonces aquí ya podemos hacer un cálculo numérico de eso. Potencia del cobre sobre potencia del acero va a ser igual, en este caso, entonces a la resistividad del acero, que el problema dice vale 40 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, sobre la resistividad del cobre, que es igual a 1.68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Las unidades acaban a desaparecer, obviamente. Y finalmente, entonces, la razón entre potencia de cobre y potencia del acero va a ser igual a 23.8. Ese es el resultado entre esa razón. Ese sería el inciso A. Voy a enmarcarlo acá para dejarlo ahí resaltadito. ¿Qué representa ese valor? Que es el inciso, es la pregunta del inciso B. ¿Qué representa ese? Después de haber hecho estos cálculos, ¿qué podemos concluir? O bueno, dice, con base en el resultado, ¿cómo explica el hecho de que los conductores para transmisión de energía eléctrica estén hechos de cobre y no de acero? Bueno, hay que considerar acá, porque esto podría llegar a confundirnos. Es decir, si PC, bueno, PC sobre P sub A es 23.8, es mayor que 1, es un número mayor que 1, quiere decir que la potencia en el cobre disipada, porque hay que tener cuidado con ese término, potencia disipada, es mayor que la potencia en el acero, y por eso sería más eficiente el acero, porque estaríamos hablando de una potencia disipada. Resulta que estamos utilizando estas dos líneas de transmisión, acero y cobre, para llevar energía, ¿listo? Para transmitir energía, para llevar corriente de un punto a otro. Es la forma en la que llevamos energía potencial eléctrica de las estaciones, de las hidroeléctricas y de las subestaciones a cada uno de los hogares de las personas a través de líneas de transmisión. Y miren que al aplicarle una diferencia de potencial y producir corriente sobre un material, pues lo que estamos haciendo es trabajando con una potencia que se va a transmitir a través de la línea. Y cuando hablamos de eso, pues
en este caso la potencia en el cobre transmitida va a ser mayor que la potencia transmitida en el acero. Y eso se debe a que como la resistencia en el acero es más grande que la resistencia en el cobre, pues él se va a calentar más y va a disipar más energía en forma de calor. Esto hace que la pérdida de potencia ahí sea mayor y se pueda transmitir menos potencia a través de la línea de acero que de la línea de cobre. Por esa razón se utiliza más el cobre en líneas de transmisión que el acero, por el hecho de que la resistividad del acero es mayor, hace que este material disipe en forma de calor más energía que lo que hace el cobre. La potencia disipada allí va a ser mayor, se va a perder más energía y vamos a transmitir menos potencia, vamos a transmitir menos energía. En este caso, pues la razón entre estos dos coeficientes es mayor a 1, dado que la potencia que se va a transmitir en el cobre es mayor que la potencia que se va a transmitir en el acero, ¿vale? Esa sería entonces la explicación del inciso B. ¿Por qué se usa más el cobre que el acero? Bueno, porque es más eficiente a la hora de transmisión o como línea de transmisión de energía potencial eléctrica. Bueno, espero que esto les haya aclarado un poco. Creo que eso es todo por ahora. No tengo más que decir de este ejercicio. Estudien mucho.